Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Hoy, como cada miércoles, tenemos para ustedes su cita jurídica con nuestro invitado especial, René del Rosario. Buenas tardes, René. Bienvenido a Conceptualizando. Buenas tardes, Julián. Muy agradecido de que una vez más me permita llegar a su público cautivo que le sigue fervientemente. Bueno, a usted lo siguen los miércoles, la gente me escribe y hace comentarios y yo los leo y trato de darle respuesta a sus inquietudes. Antes de iniciar con el tema de hoy, René, y para no perder la costumbre del principio que ha estado gestionando, conceptualizando en el tiempo, pues vamos a compartir con la audiencia unos pensamientos breves que yo creo que se van a relacionar un poco con el tema central. Dice algunos de los proverbios que están escritos en la Biblia: malo, malo, dice el comprador, y cuando se va, se jacta de su compra. Por otro lado, en otro proverbio se plantea: el justo anda en su integridad, dichosos son sus hijos después de él. Y en otro versículo: hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Fíjate cómo estos pensamientos, estos planteamientos que se hacen en estos proverbios, pues ponen en tela de juicio al hombre, el hombre natural, el hombre que siempre está tratando de sacarle provecho a todo y que muchas veces no le importan los problemas del otro. Y precisamente en esta cita jurídica que tenemos hoy, vamos a conversar sobre un tema muy importante y tiene que ver con los derechos del consumidor, René. ¿Existe alguna ley que reglamente, que regule los derechos que tiene el consumidor en República Dominicana? Bueno, lo primero es que los derechos del consumidor no son de carácter legal, son de carácter supralegal. ¿Qué significa eso? Eso significa que estos derechos están contenidos en la Carta Magna de la República Dominicana. El artículo 53 de la Constitución dispone que toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz, oportuna sobre el contenido y la característica del producto y servicio que use o consuma bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes o servicios de mala calidad tienen el derecho a ser compensadas e indemnizadas conforme a la ley. Ahí comienza, en esa Constitución de 2010, República Dominicana, que ya había participado en foros internacionales de defensa de los derechos del consumidor, a plasmar en su Constitución. Entra en la moda de otros países que colocaron al consumidor en su derecho en rango de derecho constitucional. O sea que es un derecho constitucional. Sí. Ahora, ¿y entonces cómo logra el consumidor operativizar este derecho y que realmente se respeten esos derechos? Bueno, la República Dominicana votó la ley, ya la tenía de antes, desde 2005, la ley 358-05, que crea Proconsumidor. Proconsumidor. Ajá. Proconsumidor, ¿tú te recuerdas antes de Digenor? Digenor, sí, yo me recuerdo. Que era la marca. Proconsumidor aglutina a todos estos organismos estatales de protección y defensa de los derechos de los consumidores y asume funciones ejecutivas tendentes a la salvaguarda de los mismos. Por eso es que vemos que cerró tal supermercado, que fueron a tal situación, porque esta ley le da esa facultad a ese instituto, a Proconsumidor. Obsérvate que la ley es posterior anterior a la Constitución. Exacto. Lo que significa que la República Dominicana había, desde 2005, había iniciado una ley modelo, déjame decirte. Esa ley no se lleva al efecto como plantea su artículo primero, que tiene que ver con la naturaleza, objeto y ámbito y definición. La disposición de la presente ley, y leo
textualmente la letra de la ley, tiene por objeto establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes, usuarios de servicios, sea de derecho público o privado, nacionales o extranjeros, en armonía con la disposición al efecto contenida en las leyes sectoriales. En caso de duda, las disposiciones de la presente ley serán siempre interpretadas en la forma más favorable al consumidor. Obsérvate que en ese objetivo primario que tiene la ley del artículo primero, todavía nosotros no hemos como país podido satisfacer ese objetivo. Bueno, pero yo me doy cuenta que últimamente han estado pues visitándose algunos establecimientos comerciales, sobre todo dedicados al alimento, es decir, a la venta de alimentos, restaurantes, cafeterías, que se han estado pues cerrando, básicamente por la intervención de Proconsumidor. No sabemos si para tomar esas decisiones es suficiente la simple observación o si se requieren análisis específicos, especiales, para determinar el tema de la higiene, el tema que normalmente es el que se llama la atención en el caso de los restaurantes y cafeterías. Es importante que recuerde que, de acuerdo al artículo 53 de la Constitución, son derechos fundamentales. Son derechos fundamentales. De tal suerte entonces que son de orden público, y en ese mismo sentido se refiere al artículo 2 de la ley 358-05. Dice que las disposiciones referentes al derecho del consumidor y usuario son de orden público, imperativa y de interés social, y tendrán un carácter supletorio frente a las disposiciones contemplada en las leyes sectoriales. Entonces, ¿qué es una ley sectorial? Una ley sectorial es una ley que regula un aspecto del sector económico, por ejemplo. A eso se refiere una ley sectorial. Obsérvate que en el caso de los consumidores de los productos financieros, sí, en principio hubo una situación porque Proconsumidor quiso como regular este tema y la superintendencia del banco dijo no. ¿Por qué no? Bueno, porque el Código Monetario y Financiero es una ley sectorial, orgánica además, y que una ley, no importa que sea la ley del Proconsumidor, puede tomar medidas como ente rector, porque ya hay un ente rector designado para lo propio. Entonces la gente, los defensores de los servicios financieros y productos financieros dijeron, bueno, pero esa ley usted tiene que aplicarla entonces. Entonces ellos crearon la unidad de protección de los usuarios de servicios financieros, que es en base a la misma ley, pero dentro de la sombrilla de la superintendencia del banco. Entonces, sacando todo lo que es esta parte financiera, Proconsumidor tendría una participación activa en las otras áreas de la economía. Sí, de acuerdo al mandato de la propia ley 358-05, de acuerdo al mandato de la Constitución, debe ser así. Sin embargo, en el ramo seguro, la Superintendencia de Seguro reclama igual como reclamó la Superintendencia de Banco y dice que ellos no deben participar. Y entonces ahora deberá resolverse a lo interno de la Superintendencia de Seguro. Pero precisamente uno de los temas que yo traía como ejemplos, precisamente es el tema de las reclamaciones. Cuando una persona adquiere una póliza de seguro, normalmente no lee todas las letras que están en el contrato, que están en la póliza. Y entonces cuando llega el momento de reclamar, los especialistas en eso, pues te dicen, no, pero es que eso no te cubre. Y entonces, ¿a quién tú le vas a reclamar? No, pero es que, ¿Quién va a darte el apoyo desde el punto de vista del consumidor? Es importante que delineemos qué es un contrato de seguro, una póliza de seguro. Una póliza de seguro es un contrato en donde una aseguradora decide cubrir un riesgo y tiene a un asegurado. Cierto. Entonces, ese contrato se va a regir, salvo que contravenga la letra de la ley, por la letra del contrato como fuente primaria de obligaciones. Si usted contrató contra interés propio, eso es un tema suyo. Para eso estamos los abogados. Antes de usted contratar
un tema tan importante como es el seguro, su abogado tiene que revisar su contrato. Sí, pero hay algo, René, y es que normalmente el vendedor, el agente de venta, la persona que hace el corretaje o que hace la gestión para poder cerrar un negocio de una póliza de seguro, solamente te pone los él solamente exactamente, él solamente está interesado en esa parte, en vender. No necesariamente quizás esté enfocado, aunque sí hay mucha gente que respetan esos aspectos éticos, de que realmente te están dando la solución a un problema y que entonces con el servicio que te ofrecen realmente pues tú vas a estar cubierto. Y son de los temas que precisamente hoy a mí me llaman la atención, pero sin salirnos del tema seguro, esta persona pudiera decir que es un comprador de buena fe, en el sentido de que eso fue lo que tú me dijiste y ahora cuando voy a reclamar, pues me encuentro con que lo que tú me dijiste no aplica. Mira, es que, o aplica en parte. Es que hay que decirle a los y las amables televidentes y Facebook videntes y YouTube videntes, ¿verdad? Que el contrato es ley entre las partes. Una vez usted ha firmado un contrato, lo que va a regir el vínculo obligacional que le va a precisar a dar o no dar, a hacer o no hacer, son las letras del contrato. Porque la persona lo que te va a decir que no te dijo eso. Sí, pero eso mismo está pasando con la misma superintendencia de banco y ese departamento de Proconsumidor o de consumidor. De protección de los consumidores de servicios financieros. Porque cuando una gente recibe su tarjeta de crédito, por ejemplo, no está leyendo el 100% de todo lo que está ahí, lo firma y no tiene alternativa. Si no firma, no tiene tarjeta. Y entonces llega un momento en que vienen los reclamos. Sí tiene tarjeta. Y entonces vienen los reclamos. Pero tiene tarjeta, porque una tiene tarjeta, claro que la tiene. Pero que podemos. Pero no leen, la gente no lee. Bueno, pero es que es un negocio, recuérdate, y ahí viene el tema. Yo sé que tú eres más del Estado-Nación, de esa protección irrestricta. A mí me encanta cuando tú me acusas. Del Estado-Nación. Sí. Pero en el Estado-Corporación, sí, se supone que usted es una persona con un mínimo de formación y que usted asumió una obligación consciente de la dimensión y alcance de esa obligación. Estamos de acuerdo, pero no se trata de no pagar. No. Se trata de las obligaciones colaterales a la adquisición, en el caso específico, del plástico de la tarjeta de crédito. Es un ejemplo que estoy poniendo. Sin embargo, sí existe para el caso de los bancos alguien que protege al consumidor. Lo que tenemos que decirle a los Facebook videntes, a los televidentes y a los YouTube videntes es que antes de usted suscribir un contrato, lea las letras pequeñas y grandes. Y si usted no entiende lo que dice ahí, consulte a una persona que tenga conocimiento de contratos y obligaciones, un abogado de su confianza, y entonces que le explique, porque una vez que se ha asumido una obligación, quedan atadas las partes y no pueden deshacer esa obligación, sino por el mutuo consentimiento o con consecuencias jurídicas. ¿Sí? Ese es el punto. O sea, nosotros tenemos una ley de comercio electrónico, sin digregárteme, porque para explicarte cuál es la función del proconsumidor, pero sin digregarnos, de comercio electrónico, que esa ley permite, por ejemplo, que sean contratos electrónicos y por medios telemáticos. O sea, que yo te llamo y te pregunto, ¿usted quiere una tarjeta de crédito? Sí. Ah, pues entonces, ya eso fue un contrato. Eso fue un contrato que tú hiciste y yo puedo probarte en un tribunal con igual eficacia que si hubiera sido un acto notarial, con esa nota de voz de que yo hablé contigo y que tú autorizaste que te dieran la tarjeta, y eso es válido porque tenemos una ley, la 126-02. Y en ese tipo de pruebas yo pensaba que se utilizaban cuando había, por ejemplo, un caso que se estaba investigando y el juez autorizaba a que ese tipo de mensajes se usaran. Eso en el derecho penal. En el derecho comercial, yo tengo una ley. ¿Qué fue lo que pasó en República Dominicana? República Dominicana, a partir de 1996, coincide con una era de bonanza en el área, entre lo que entró Panamá, entró Chile, entró Costa Rica y cayó República Dominicana. Entonces, las naciones ricas, que son los financieros, los financistas del mundo, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, ahora los Emiratos Árabes, son los financistas del mundo, son los dueños del mundo, los rusos. Cierto. Los dueños del mundo dijeron, bueno, pues mira, nosotros vamos a ayudarte con el desarrollo económico que tú tienes y vamos a potencializar tu desarrollo económico. Ahora, yo necesito estas leyes, porque yo no puedo venir
de Arabia Saudita hacer un contrato contigo aquí. Tiene que ser válido que tú me mandes un correo electrónico y eso sea suficiente. Y que valga como un contrato y que yo pueda ir a un tribunal, ya bien sea un tribunal estatal o un tribunal especial, arbitral. Entonces, nosotros en 2002 produjimos la ley sobre comercio electrónico. Entonces, lo que pasa es que en República Dominicana tenemos una multiplicidad legislativa y muchas personas no conocen todas estas leyes vigentes que tenemos en República Dominicana. ¿Y qué consecuencia trae todo esto? Bueno, que este conjunto de leyes hacen en algunos casos que personas caigan en situaciones complicadas. No, y que cuando tienen que reclamar, entonces ya usted firmó un contrato donde usted fue, que estuvo de acuerdo, y obviamente ahora usted no tiene manera de poder reclamar desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Evidentemente. Porque el contrato entre las partes es ley. Ley. Entonces eso fue lo que ocurrió probablemente con estos contratos. René, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes en breve en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Veníamos analizando el tema de los derechos del consumidor y conocimos la existencia de algunas leyes que protegen al consumidor y que este mismo derecho está consagrado en la Constitución de la República Dominicana. Que como consecuente a esto existe un organismo instituido en la República Dominicana que es Proconsumidor. Pero René, ¿cómo opera Proconsumidor? ¿Cuál es su objetivo general? ¿Y qué ocurre cuando se da un proceso de cierre? ¿Cuál es la dinámica que se da? ¿Cuál es el protocolo que se sigue en estos casos? Bueno, en República Dominicana se creó con la ley que te hacía referencia, la 358-05, Proconsumidor. Proconsumidor, mucha gente no sabe que su nombre es Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor. Como entidad estatal descentralizada, con autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica, con responsabilidad de definir, establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de la ley, de la 358-08, su reglamento y las normas que dicten para la obtención de los objetivos perseguido a favor de los consumidores, usuarios de bienes y servicios en la República Dominicana. Proconsumidor estará integrado por un consejo directivo y una dirección ejecutiva. Tiene su sede en Santo Domingo, un consejo directivo de Proconsumidor que va a estar integrado por el secretario de Estado de Industria y Comercio, el ministro ya ahora de Industria y Comercio, un representante del Ministerio de Medio Ambiente y un representante del sector salud, un representante de la empresa productora de mercancías seleccionada por el Poder Ejecutivo, un representante de la empresa suplidora de servicios seleccionado por el Poder Ejecutivo, dos representantes de las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores seleccionados por el Poder Ejecutivo y un director ejecutivo. Como tú bien pudiste observar en la ley, se va a encargar como objetivo básico, primordial, de políticas, normas, procedimientos necesarios para la aplicación y adecuación de la ley. Eso es muy amplio. Por eso Proconsumidor lo hemos visto muy activo, cerrando inclusive locales. El procedimiento que sigue una vez el Proconsumidor decide cerrar un establecimiento, la persona no queda en estado de indefensión, yo puedo pedir una acción reconsiderativa y luego puedo ir a la jurisdicción administrativa, ya a los jueces, Tribunal Superior Administrativo, y pedir lo que en derecho yo entienda deba pedir. Pero básicamente Proconsumidor lo que procura es operativizar ese artículo 53 de la Constitución de la República. Que es proteger los derechos del consumidor. Exactamente. Ahora, ¿en qué consiste la protección de los derechos del consumidor? Esa protección, de acuerdo al artículo 53, como estuvimos viendo hace un momentito de la Constitución de la República, busca, primero, que los servicios, los productos que tú has contratado
sean lo que efectivamente se te hayan entregado. Porque tú sabes que hay una serie de maniobra que se usa a lo interno del Estado o corporación que procura posturas clientelares y tener cliente a toda costa, llevándose lo que se encuentre por delante. Hacer dinero aunque o sea, pierda el cliente. Entonces, lo que procura es que los bienes y servicios, una información objetiva, veraz y oportuna sobre las provisiones y normas establecidas por la ley. Es eso, ese es en todo el entorno aplicativo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores. Que haya calidad, por eso hemos visto algunos supermercados, no queremos, ¿verdad?, hacer leña del árbol caído, que son cerrados porque el producto que está expendiendo al público no es de calidad, porque no es veraz. O sea, antes una cosa que se hacía aquí era que se especial de qué sé yo qué cosa, y entonces cuando tú ibas no había, ya se agotó. Entonces ahora al menos ellos están obligados a colocar la coletilla hasta agotar la existencia. En estos días yo fui a comprar un medicamento a una farmacia y en el momento de pagar o antes de pagar me dijeron, venga a ver, mire aquí la fecha de vencimiento. Y yo le pregunté, es la primera vez que me dicen a mí que me fije en que es correcta la fecha de vencimiento. Parece que hay ya también... Porque recuerda que debe ser, el consumidor tiene derecho, de acuerdo al artículo 53, a recibir una información veraz. Sí, pero que yo no la pedí. Ellos fueron, ellos fueron proactivos. Es un derecho fundamental. Recuerda que una de las condiciones de los derechos fundamentales es que son irrenunciables. Tú no puedes decir, yo no quiero que se me protejan los derechos como trabajador. Es obligatorio. Yo no quiero que se me protejan los derechos humanos. El derecho a la propiedad yo no quiero. Y entonces los derechos del consumidor, después de nuestra Constitución de 2010, se elevó a rango de derecho constitucional. En el caso de la venta de combustibles, René, hay muchas quejas de la gente que consumen en sus vehículos gas, ya sea natural o propano, sobre todo el propano, que lo mezclan con agua y entonces te venden un galón de gas que quizás tiene 3/4 partes de gas y el resto es agua y aire. Y entonces cuando tú vienes a ver, el vehículo comienza a fallarte. Yo tenía entendido de que quien manejaba eso era Digenor. No sé si sigue con esa característica de aseguramiento de la calidad, en teoría, o si esto ya le corresponde a Proconsumidor. Recuerda que de acuerdo a la ley 308, todos estos organismos que iban a velar por estos derechos de los consumidores pasaron como función esencial de Proconsumidor. O sea que Proconsumidor es que tiene la de hecho, los otros días Proconsumidor andaba colocando pesos para que te pesaran el combustible, en el gas específicamente. Lo que pasa es que los usuarios dicen que el truco no está en el peso, porque ellos te van a dar peso. Sí, el peso es el mismo. No, y a veces hasta más, porque de hecho agua pesa más. Sí. Pero ellos lo que dicen es que es la calidad del bien. O sea, mira, cuando te lo mezclan ya automáticamente el carro te falla y tú te das cuenta que hay un problema o que de repente el gas deja de funcionar y tienes tú que irte con gasolina. Es un tema que... Mira, la dirección, para responderte específicamente con la letra de la ley, esa pregunta y lo que tiene que ver con Digenor, el artículo 19 de la ley que estamos analizando dispone que la dirección ejecutiva tendrá a su cargo, y en el literal B, realizar las investigaciones que sean requeridas sobre peso, calidad y medida de bienes y servicios en coordinaciones con la Dirección Ejecutiva de Normas y Sistemas de Calidad Digenor. Es decir, la Dirección Ejecutiva de Proconsumidor va a realizar investigaciones que sean requeridas sobre peso, calidad y medida, específicamente el gas, en coordinación con, si así lo requiriera, ¿verdad?, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Normas y Sistemas de Calidad Digenor. En el caso, René, de diferencias que yo digo que son abismales de precios
Y sabemos que son establecimientos No tenemos distintos. control de precio. No, pero espérate. Tú compras, y te voy a poner un ejemplo, tú compras en el supermercado 1 litro de leche, tú Sí. pagas 57 pesos. Tú compras ese mismo litro de leche en un colmado y tienes que pagar 90 pesos, el doble. Y entonces resulta que en los colmados, mucha gente que no puede hacer compra en un supermercado diariamente está comprando cosas. Y compran cositas, y compran 2 leches, y compran, cuando vienen a ver, con esas 2 leches que están comprando, hubiesen comprado 4 en el supermercado. Pero, ¿qué tiene que ver Proconsumidor con esto que definitivamente luce ser un abuso en cuanto a los precios? Una de las cosas que toda ley tiene algo malo, ¿verdad? Que tiene esta ley es que entonces ya ahora no tenemos control de precios. ¿Por qué? Bueno, la ley 13, que era de los inspectores de control de precios que iban y cerraban los colmados. Usted está vendiendo muy caro, tenemos denuncias. Yo llegué a ver eso allá en Villa Altagracia, que cerraban los colmados. Ya no existen. Entonces, hemos dejado que esa teoría de la mano invisible De Adam Smith, sí, los clásicos. Sí, que va a controlar mediante la oferta y la demanda los precios. Eso lo que le hemos permitido es que se produzca un proceso de competitividad y hasta en cierta medida monopolio en algunos casos, para combatir eso. O sea, si tú entiendes que es muy caro el colmado, entonces tú vas al mini market, vas al supermercado, vas a la feria ganadera, valga el anuncio, ¿verdad? Sí. Y entonces tú la compras a otros precios, porque República Dominicana es evidentemente que es una economía de mercado, que con un importante estándar de ofrecimiento de servicios es nuestra principal fuente de financiación, de tal suerte que esas pobres gente que están enganchadas en la compra del colmado quedan fuera del ámbito de protección de Proconsumidor. Obsérvate que Proconsumidor no está para velar con su objetivo básico el control de precios. No. Es la veracidad, la calidad. Sí, pero en el precio, ahí está la veracidad también. No, porque yo no te si estoy el diciendo. precio, si el precio no es el precio correcto, fíjate, hay empresas. Es que buscan otro lado. Espérate, hay empresas que participan en el mercado de consumo masivo con algunos productos que ellos establecen lo que se conoce como la lista sugerida de precios. Te venden una serie de productos, ellos mismos te dicen, mira, ese es el precio al que tú tienes que venderle al consumidor final. De manera que ya, como yo te estoy vendiendo a ti a un precio, y al tú venderlo al otro precio, tú tienes un margen de beneficio. Pero resulta que no lo hacen así. Y voy más lejos, fuera de lo que es precio, en cuanto a la calidad misma de algunos productos. Aquí tenemos una mala práctica en nuestro país de deteriorar la calidad de los productos, ya sea cambiando la fórmula, ya sea utilizando productos, sustancias de menor calidad, ya sea utilizando sustancias artificiales, o ya sea echándote el producto original en un empaque grandísimo pero con menos cantidad dentro. Es decir, que el peso neto de ese producto es mucho menor, aunque el precio sea el doble. No, porque eso es diferente, porque eso sí lo va a regular Proconsumidor. El único aspecto que Proconsumidor no puede regular es el tema del precio, porque lamentable o afortunadamente somos una economía de mercado. Tú no puedes decir que yo voy a defenderte y que el precio de la defensa son 3 pesos. No, a usted no le gusta con lo que yo cobro, te busque otro. Compre en otro lado. Compre en otro lado. Eso es lo único que hemos planteado, porque recuérdate que lamentablemente las escuelas forman sistemas. Las escuelas, estoy hablando de escuelas de pensamiento, forman sistemas. Nosotros hemos decidido como país, la clase política, que son los que deciden eso, ¿verdad? La clase gobernante, el Estado-corporación mezclado con el Estado-nación, que nosotros vamos a pertenecer a la escuela de economía de mercado. Y como escuela de economía de mercado, los precios en la economía de mercado lo fija la libre competencia. No, eso se sabe, en eso estamos claros. El punto aquí es que la protección real al consumidor, pues le llegue realmente al consumidor. No, pero es que y no me engañe. Las quejas de las personas que utilizan estos establecimientos están en el cielo siempre. ¿Por qué? Pero compra en el supermercado. Va bien, pero a veces no se puede comprar en el supermercado. Pues ahí es que te toca entonces.
Y tiene que pagar el precio que yo digo. Yo, exacto, porque eso es así como funciona. Vete al súper, organízate, porque es una de las cosas. Yo creo que una de las cosas que se debería enseñar en las escuelas es economía personal. Economía doméstica, como se está dice. enseñando en Argentina economía personal y economía doméstica. Sí, sí, sí. Sí, durante Finanzas personales. Finanzas personales, exacto. Sí, sí. Ayuda, yo creo que eso ayuda bastante. Pero deberíamos dar eso como una materia básica, porque es que la inteligencia, ya se sabe de hace rato, que es una inteligencia múltiple, pero 4 pilares básicos para que una persona pueda ser considerada inteligente: la inteligencia académica, la inteligencia emocional, la inteligencia social y por último la inteligencia académica. Económica. Claro. O sea, cómo va a manejar sus pesitos. Sí, porque cuando te viene a ver, se va por un hoyo. Pues entonces cae preso y cae. Entonces yo pienso que en el tema específico que nos ocupa en el día de hoy sobre los derechos del consumidor, yo creo que esa ley, y si lográramos que Proconsumidor tuviera un mayor presupuesto, que tuviera presencia en los 158 municipios y que entonces no pudiera venderse, sobre todo tema de calidad, porque fíjate que lo que pasa en algunos lugares de expendio de comida y bebida es que está adulterada. Sí. Y el daño, señores, yo que trabajo mucho con médicos en materia de responsabilidad médica, el daño que hace a la salud una bebida alcohólica adulterada, no hay dimensión ni imaginación en la persona que consume de hasta dónde puede llegar en su sistema de salud No. ese daño. Entonces yo pienso que en los 158 municipios del país debería tener una presencia permanente Proconsumidor, porque Proconsumidor tiene más presencia en la capital, pero los pueblos no tienen eso. Yo entiendo que hasta los vendedores de comida, los ambulantes, eso, deberían tener una presencia, pero no para que hagan como hacían los inspectores de salud pública en aquellos tiempos. Que todo el mundo quería ser inspector de salud pública porque ganaba muchísimo cuarto en la calle. Yo no digo eso, yo digo una cosa con seriedad. Porque, a la orilla, tú que has ido mucho a París, en la orilla del Sena, sí, en la orilla del Sena, andan como los Foxtrot. Pero a París con Duarte. Como aquí, como los Foxtrot que tenemos aquí ahora, valga el anuncio. Sí. Hay carritos así. Un señor que anda con su carrito y él tiene una mesa nada más y atiende a personas de manera personalizada. Pero déjame decirte que es una comida de altísima calidad. Sí. Regulado por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Turismo. Entonces yo pienso que en República Dominicana, que vivimos del servicio, Proconsumidor es un importante eje para motorizar la palanca del desarrollo. O sea, que tú puedas ir a ojos cerrados a una fritura y comer, tú te atreves a esa cosa. René, el productor nos está haciendo señas. Vamos a hacer otra pausa y regresamos en breve con ustedes en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. René, el tema de Proconsumidor, el tema de los derechos que tienen el consumidor, que tienen los consumidores dominicanos, y entonces protegidos por la Constitución de la República. El tema de las garantías. Tú te compras un vehículo en un dealer, o hasta a veces hasta un vehículo nuevo. Óyeme, y no tienes la garantía adecuadamente, tú no tienes seguridad, tú no tienes certeza. Me fui con los carros, pero vamos a irnos a algo mucho más popular, que no todo el mundo puede comprar un carro. Pero tú necesitas un plomero, un electricista, tú necesitas un carpintero, tú necesitas un albañil, todas esas personas, un mecánico. ¿Qué garantía? ¿Qué tiene que ver Proconsumidor con estos servicios que se ofrecen a estos niveles técnicos? ¿Y qué puede hacer un consumidor cuando realmente es engañado? Es muy común que un mecánico te cambie una pieza que está buena por una que está mala y te ponga la mala y te daña algo y después tú tienes que volver y volver y volver. Cuando tú vienes a ver un arreglo que te iba a costar poco, te cuesta mucho. De esos vehículos europeos sobre todo. Bueno, y si te metes también con electricistas y con gente que son plomeros y cosas así, y vienen a resolver un problema específico, como tú le preguntas si saben de otra cosa, dicen que sí, porque aquí los dominicanos saben hacer de todo. Entonces cuando tú vienes a ver, contrataste un electricista, dijo que sabía de plomería, te resolvió el problema eléctrico, pero te dañó, no tiene agua. Mira. O sea,
¿Qué te quiero decir? Vas a un mecánico, y el mecánico se da cuenta de lo que tiene, pero agarra y tú no lo estás mirando y te afloja una cosa por aquí, te afloja otra por allá, te cambia una pieza y tú te fuiste con el problema resuelto. Pero no pasa una semana sin que tú detectes otro problema. Vuelves al mismo mecánico y ahora el mecánico, la pieza que te quitó buena, que hasta la guardó por ahí, te dice, no, y que hay que cambiar una pieza. Y te saca la mala que él te sustituyó. Y después te pone la buena que tú misma tenías y te cobra por ella. ¿Qué te parece? Mira, el artículo 33 de esta ley dice que los consumidores tienen una serie de derechos y dice que será la protección de la vida, la salud, la seguridad física, la educación, recibir de los proveedores, específicamente esto, recibir de los proveedores por cualquier medio de mensaje de datos, internet, servicios de mensajería, promoción o cualquier otro medio análogo, una información veraz, clara, oportuna, suficiente, verificable y escrita en idioma español. Eso es mucho. ¿Cómo tú le puedes pedir a eso a un mecánico? Bueno, pero estamos hablando de servicio. Hay gente que gasta, que gasta miles y miles de pesos. Ve a la casa entonces. Y ya te decide simple, porque recuerda que es una economía de mercado. Tú vas a ir donde una persona que ve no... a la casa. O sea, la respuesta que tú le estás dando al pueblo dominicano es Sí, ve a la casa. Sí, esa es mi Es la respuesta. misma respuesta que daban los políticos. Pero si hay muchos mosquitos, vamos a matar uno cada uno y ya acabamos con los mosquitos. La calle está dura, ponte en la acera. O sea, eso es lo que tú estás diciendo. Pero, no, yo estoy diciendo lo que dice la ley. Porque fíjate que lo que es que pasa, estoy diciendo lo que dice la ley, porque te estoy diciendo que entre los derechos que tienen los consumidores, y te repito otra vez, está recibir en forma veraz, clara, oportuna, suficiente, verificable y escrita en idioma español sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como también sobre sus precios, características, funcionamiento, calidad, origen, naturaleza, peso específico, en el orden mayor, contenido de ingredientes, componentes, bla, 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 bla. Entonces, ¿cómo tú le vas a exigir eso a un mecánico? ¿Esa ley de cuándo es? 2005. 2005. Pues mire, yo te voy a poner un ejemplo que fue después de la ley. Después de esa ley, ya estaba promulgada. Yo compré un vehículo después de esa ley, nuevo, de caja. Oye, no te voy a decir marca, ni te voy a decir dónde, ni qué establecimiento. Pero a los 3 meses, 4 meses, había que llevarlo a darle un mantenimiento. Tenía garantía de varios años el vehículo. Pues yo fui a darle mantenimiento al vehículo. Cuando lo fui a buscar, duré muchísimo rato esperando, cosa rara, porque cuando es un vehículo nuevo, es rápido, casi no le hacen nada. Parece ser que ellos le dio trabajo encender el vehículo, se le gastó la batería al vehículo, no me quisieron decir nada. Y entonces cuando el vehículo ya lo habían encendido, en lugar de ponérmelo en la puerta para que yo me monte y me vaya, me hicieron pasar a buscarlo, casi en el taller. Cosa que es muy extraña para un vehículo nuevo. Pues quiero que sepas que cuando yo salí de ahí, el carro encendido, no es de que como te entregan un carro a ti luego de mantenimiento, que te lo entregan, no, el carro encendido, yo me voy, la alarma del carro se disparó, yo no caminé ni 100 metros y tenía una alarma anti-jack, que si tú no se la quitabas, el carro comenzaba y se te apagaba. Bueno, parece que ese fue el problema que le dio a ellos. Ellos no lo resolvieron, lo prendieron y rápidamente me buscaron. Y cuando yo me fui, a mí mismo se me disparó la alarma. Yo tuve que devolverme y entrar de nuevo al parqueo del dealer. Que por suerte, los venduteros me empujaron el carro, porque el carro quedó en medio de la calle, apagado y sonando la alarma. O sea, yo era el ladrón de mi propio vehículo. Sí, por eso no fue lo malo. Pudieron detener. Claro, sí. Eso no fue lo claro. Eso no solamente fue ese riesgo, que me chocaran todos los carros que estaban pasando. Me entraron el vehículo, me lo empujaron. Y yo voy derechito a la oficina del jefe de mantenimiento. Y cuando yo voy a entrar a la oficina, me dice el vigilante que yo no puedo entrar. Y yo dije, bueno, acá, ¿cómo que yo no puedo entrar? ¿Y con quién yo voy a hablar aquí? Usted no puede entrar. Yo sí voy a entrar, yo tengo que hablar con el gerente de mantenimiento. Oh, y el tipo no sacó una pistola. ¿El guachimán? No, el vigilante, no era un guachimán, no, era un seguridad normal. Sacó una pistola, dijo, mire, usted va a disparar esa pistola y la va a sobar. Así que mira a ver qué usted va a hacer con la pistola. Va a tener que tirar, porque yo voy para adentro. El tipo, yo entré, cuando yo salí, me dijo, mire, yo
Yo no le iba a disparar. Digo yo, mire, si yo quisiera, con lo que acaba de ocurrir aquí, yo le escribo a la compañía que fabrica estos vehículos, que está en Asia, y yo creo que peligraría probablemente la franquicia que ustedes tienen aquí. Entonces fíjate de qué estamos hablando. Protección al consumidor. Eso tiene que estar grabado ahí, porque eso es una compañía que debe tener cámara por todas partes. Grabado está ahí. Nunca he dicho el nombre, ni de la compañía ni la marca del vehículo, por respeto. Aunque ellos me respetaron a mí, yo los respeto a ellos. ¿Tú crees que eso le pasaría a una persona adinerada, de la que pueden aquí en esta República Dominicana invertir para comprar una flotilla de vehículos? Mira, ¿cuál es el tema en el Estado corporación? En la medida que tú puedas accesar a información médica, tienes mejor salud. En la medida que puedas accesar a abogados, tienes mejor sistema de protección y garantía de tus derechos. Porque ahí lo que procedía en derecho era enviar mediante un acta de algo así ese acto, ese vehículo, y reclamar la garantía. De hecho, hubiese que indemnizarte dándote dinero y un carro nuevo. Pero, evidentemente, si tú no reclamas tus derechos, no te van a compensar. No, pero que el punto no era el reclamo por esa parte. El punto era el abuso que cometió el vigilante. No, pero sí, evidentemente que el personal auxiliar en una corporación, por más talleres que se le dé, no tiene el entrenamiento que hace falta para ser el gerente de la corporación. Eso ahí yo lo vi muy mal, déjame decirte. Evidentemente que sí, que está mal, pero es un vigilante. ¿Qué se puede esperar de un vigilante? Hay otro tema, René, que se relaciona con esto mismo. Hay establecimientos comerciales, grandes tiendas aquí en República Dominicana y grandes supermercados, que cuando se declaran fiestas especiales, digamos Black Friday. Si ustedes celebran eso ahora. No, te estoy diciendo cosas específicas y concretas. Y esto es un hecho real. Y esto es un hecho real. Esto ocurrió, y le ocurrió a un familiar mío y yo estaba presente. Entonces yo voy a denunciar, porque realmente no voy a decir tampoco el establecimiento, pero voy a contar la situación para que se vea si se está cumpliendo con la ley. Se compró un computador en esa oportunidad, una laptop. La persona que le vendió la laptop al familiar le dijo: usted se la lleva, la prueba en su casa y cualquier cosa mañana tráigala, que se la cambiamos por la otra, o por lo que sea, o lo que sea. Bueno, la cuestión fue que fue a la casa con esa computadora, no servía para lo que quería, que necesitaba más velocidad para poder conectarse al internet, porque iba a tener que estar recibiendo docencia a distancia, y era por ahí. Al otro día, automáticamente, la acompañé a esa persona. Y no había la posibilidad de otro computador, y entonces, en lugar de darle su dinero, que lo pagó en efectivo, le dieron una nota de crédito para obligar a la persona a consumir ese dinero en ese establecimiento, aunque sea comprando cualquier artículo del cual esa persona no fue a comprar. Mira, lo primero es... ¿Cómo es esto? Explícame. Te explico. Protección al consumidor. Te explico, porque también es derecho de la obligación y derecho de los contratos. El contrato fue una factura que te dieron. Y entonces yo no tenía que devolverte, de hecho. ¿Quién dijo que dice no? La ley, o lo que dice la ley dice que si el comprador se retracta de la compra, pierde lo que dio, y si es el vendedor, tiene que dar, si se retrata de la compra, tiene que dar lo que dio el comprador y una indemnización de igual tamaño. Se llama la venta con arras y señales. Entonces, muchos te hicieron porque debió escribir eso. La gente... Pero yo no estoy entendiendo, porque entonces como el vendedor de ese establecimiento... Te lo dio de boca. ¿Cómo te lo va a probar mañana? Él se va a negar. Ve. O sea que aquí lo que hay es un bandidaje. Donde quiera. Donde quiera te dice, porque la gente... ¿Y cuál es la seguridad jurídica que tiene el comercio en la República Dominicana? Escribe, pide factura, pide contratos. Mire, para cualquier cosa, dime eso que tú me dijiste. Dime eso por escrito. Eso que tú me estás diciendo, ¿es verdad? Sí, pues escríbemelo ahí, hazme el favor. Busca al gerente y ponme eso ahí, que diga ahí eso. Porque ahorita te van a saltar que fue el guachimán que dijo que no tenía calidad para comprar. La verdad que ustedes los abogados han dañado. Pero no es que hemos dañado, esto es conceptualizando, le estamos diciendo a los consumidores, mire, no se lleve de lo que le diga de boca a nadie, porque más de 30 pesos, todas las obligaciones hay que probarla por escrito.
Más de 30 pesos. Más de 30 pesos, escríbame ahí. Y ahí las cámaras no sirven, ni sirven nada. Pero la cámara de él te va a dar su cámara. ¿Te das cuenta? No te va a dar su cámara. Ahora, mi factura sí yo me la voy a llevar a mi casa. Y con mi factura yo voy a probar que él me hizo, a puño y letra, me dio una extensión de garantía, por ejemplo. O a puño y letra me hizo una promesa que si no era lo que yo quería me lo iba a devolver en efectivo o me iba a dar otro producto. Entonces eso es un contrato y él va a estar obligado, o me lo da la buena o un tribunal lo va a obligar que me lo dé. René, y en el caso de las construcciones, ahí tú tienes 3 personajes que son clave: el maestro constructor, ¿verdad?, el ingeniero y el arquitecto. Sí. En el caso de que una persona contrate a los ingenieros y al arquitecto para que se diseñen los planos y para que se construya una obra específica, y en el momento de terminar esa construcción es algo diferente a lo que se te había, se te había prometido. Otra vez ¿Qué pasaría ahí? Volvemos de nuevo. Ajá. Recuérdate que tú estás reclamando el cumplimiento de una obligación. Ajá. El primer requisito para reclamar el cumplimiento de una obligación es que tú seas la persona que tiene calidad para reclamar eso, ¿verdad? Que se la esté reclamando. Tú contrataste los servicios de un... Pero además tú tendrás que probar que esa obligación preexistía. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a ir a los planos y vamos a verificar si esos planos fueron lo que efectivamente se llevaron. O sea, hay que buscar un perito para eso. Evidentemente que un perito. El tema es que la mayoría de gente contrata un maestro constructor de boca. Mire, hágame eso, así que le hago esto y le voy a hacer una casa que vuele. Y después no hace nada. Lo que pueda hacer. Una casa que vuele. Sí, después hace lo que él pueda. Entonces tú no vas a tener elementos de prueba porque él se va a parar en el patio y va a decir: eso fue el que me dijo que haga eso. Yo hice lo que él me dijo. Y de verdad tiene la obra hecha. No fue lo que tú pediste. Entonces, por eso es que los abogados llamamos a la persona a que mayor claridad, mayor amistad. Y en el caso... Escriba. Fíjate que nosotros tenemos una sociedad incumplidora y que vive del tigueraje. No, en serio, y nadie escribe. Te voy a poner más ejemplos. Okay. Sastre, modista, salones de belleza, cirugía plástica, han habido gente presa. Te prometen una cosa, sale otra. Pero ¿quién escribe? Bueno, si usted no escribe, entonces ¿cómo tú quieres que un juez que no estuvo ahí, o cómo tú quieres que una inspección de Proconsumidor... Tú fuiste donde un sastre y el traje quedó mal. Que tú necesitas escribir que quedó mal. Tenía que tener una factura porque... Pues la factura te la dieron y cuando tú pagaste, o qué sé yo... ¿Qué mal tiene el traje? Bueno, no es la tela que te dieron en la factura. Bueno, que te quedó mal, que quedó mal tallado, que no te sirve. Pues ya no hay que recibirlo, simplemente. Ajá, y el pago, y si tú le diste un avance... Tú tienes un recibo. Claro, de la... Él tiene que devolvértelo. O tendrá que cumplirte la obligación. En ese caso, obsérvate qué fácil se hace porque usted tiene un recibo. O sea, lo que yo le estoy diciendo a los amables amigos y amigas televidentes, Facebook videntes y YouTube videntes. Con esa vaina, sí, porque son videntes todos. Son todos videntes. Son todos videntes. Es que escriba. Si usted no escribe, claro, usted luego no va a poder reclamar la obligación porque no va a tener forma de probar ante un tercero imparcial que se llevó a cabo la adopción de una obligación y que esa persona que usted dice que faltó, efectivamente haya faltado. Porque usted ni siquiera va a poder probar la obligación. Y la falta es precisamente el incumplimiento de una obligación. Y entonces, en los casos de los médicos, ellos se protegen. Tú tienes que hacer una cirugía o algo así, ellos te ponen a afirmar que ellos no son responsables de nada. No, pero ya la Suprema ha dicho muchas veces. ¿Cómo es la cosa? La Suprema en reiteradas ocasiones le ha dicho que eso no importa, que eso no tiene que ver, que en algunos tipos de cirugía hay un contrato por resultado y le ha retenido responsabilidad penal. Lo que es un poquito más complicado es en que algunos galenos no hacen la due diligence. ¿La qué? La debidas diligencias. Análisis prequirúrgicos, cuidado postquirúrgico, debida diligencia mediante el procedimiento de intervención. Y entonces ahí puede aparecer la falta. Pero en el mundo de los galenos en República Dominicana, después de una cuantas sentencias que se han dado por ahí, eso se ha arreglado mucho más. De hecho, aunque murió una persona los otros días, pero es importante que tú recuerdes que en República Dominicana estamos realizando diario alrededor de 1000 cirugías estéticas y reconstructivas.
Sí, en Sí, estos días yo vi... O sea que si se muere una gente, es un índice de deceso muy bajo. Uno de 1000. No, no, se muere uno el año. Y estamos realizando 1000 cirugías en un día. Porque hay muchos centros de atención hospitalario que están dedicados exclusivamente a la cirugía plástica, estética y reconstructiva. Los galenos dominicanos han aprendido mucho de ese tema. Una cosa, René, en todos los establecimientos comerciales y todas las personas que ofrecen bienes y servicios debían entonces tener ese librito que en algunos establecimientos yo he visto para que el consumidor diga si tiene una queja, lo llena ahí mismo. Sí, tiene el derecho a tener el libro de quejas. Sí. Y eso también lo debe tener un abogado, un contador, un médico. El Proconsumidor recientemente conozco de una decisión de un tema de un abogado que dijo que los abogados tienen su propio colegio que regula la ética y que eso debe tramitarse por ante el Colegio de Abogados de la República Dominicana y la Fiscalía del Colegio de Abogados. Y en última instancia ante la Suprema Corte de Justicia porque los abogados son oficiales de la justicia. Okay. Sí. Que tanto en lo que son bienes como lo que son servicios está el ámbito de aplicación de la ley de protección al consumidor. René, yo no sé si tú tienes alguna experiencia que pudieras compartir pues con la teleaudiencia de Conceptualizando, que pudiera servir como medida preventiva para que las personas pues tomen acciones oportunas y mitiguen con esto los riesgos que se tienen de recibir servicios malos, productos incorrectos. ¿Cuál sería quizás el protocolo o la mecánica o la dinámica que sería recomendable para que cualquier persona que va a procurar un bien o un servicio pues lo tenga presente, de manera de que se reduzcan las posibilidades de tener que hacer reclamos luego y que sale más caro pues probablemente hacer un reclamo ante la situación en la que vivimos? Lo primero, que cuando usted va a contratar un servicio, cerciórese a través, si es un profesional colegiado, a través de su colegio profesional, tenga cuidado con los precios bajos, los precios muy bajos, a vaca muerta, decimos allá los campesinos, son peligrosos en algunos casos, en otros casos puede ser, pero tenga cuidado con los precios muy bajos. Y lo segundo, que escriba. Lo tercero sería eso, escriba. Lo que le prometen. Escríbame eso ahí. Póngamelo ahí. Póngame eso aquí. Luego, si se ha incumplido, usted podrá comparecer por ante el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, en un caso, en otro caso por ante la protección de los productos financieros, de los consumidores de productos financieros, o por ante los colegios profesionales de contadores, de abogados, de ingenieros, y así sucesivamente. Para los casos entonces de los plomeros, electricistas, esas son gente ya que usted no tiene manera, mecánico, no hay forma de que exista. Escriba con ellos también. Escriba, sí, claro. Porque de hecho yo te puedo acusar por estafa si tú me dices que me va a dar una cosa y resulta que yo te entrego dinero sobre la base de esa promesa y resulta ser una falsa promesa. Escriba, lea. Óyame, si usted va a firmar, lo que sea que usted vaya a firmar, lea. No puede firmar sin leer, tómese su tiempo, porque usted está entregando, cuando usted firma, ya usted entregó su voluntad. Y luego usted no va a poder establecer en ningún lado, en un plenario, en una sede judicial, que usted le arrancaron su voluntad, si usted firmó tranquilito ahí, que lo engañaron y que me sorprendieron. Como sí. Esta mañana, ayer yo estaba en audiencia y una señora estaba dando una deposición y ella dice que a ella le sorprendieron porque le hicieron firmar una cosa que eso no fue lo que ella leyó. Pero estaba ahí pero estaba firmado. Firmado por ella, con un peritaje del INASIF que decía que sí, que esa era su firma. O sea que no hay nada que hacer. Entonces, después que usted firmó, ya. Entonces, eso es. Yo pienso que, hablando de prevención, o sea, escriba, consulte. Si usted va a contratar a un abogado, un médico, a un ingeniero, a un contador, averigüe con su colegio, con el colegio correspondiente, una compañía. Averigüe, haga las debidas diligencias. No, las cosas que se prometen muy bonitas, revíselas 2 veces. Y además, escriba. Escriba. Ese sería de manera que lo que yo te voy a entregar sea lo que tú vas a recibir
y por lo que tú vas a pagar. Y como yo te voy a pagar, yo no estoy engañando, porque la gente a veces no quiere escribir, es porque también tiene su tracamandaca. Da su cosa, pues, no, pues yo no te voy a pagar. Dame el borrador para yo chequearlo y nada más te pagué el 50% y después lo manda para esa máquina de nuevo. Y ya tiene el trabajo ahí porque el conocimiento queda en papel. Lo que no tiene la firma, pero el conocimiento está ahí. Está ahí. Entonces esa es la situación. Creo que la manera de que esos derechos que contempla la Constitución de protección de los consumidores, otra vez vuelvo y te uso una palabra que siempre te he usado mucho en tus programas, la prudencia es la mejor abogada. Bueno, pues René, como siempre, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros aquí, como cada miércoles, en Conceptualizando. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando.